Ahora sí. Vamos a empezar la sesión de hoy y la vamos a empezar con una presentación de Almudena Martín Castro. Almudena es licenciada en Bellas Artes y por la Universidad Complutense de Madrid y además ha cursado estudios de grado superior de piano en los conservatorios de Pamplona y de Badajoz. Y en este momento está cursando la licenciatura de Física en la UNED. O sea que este dato lo aportó para dar una imagen completa de la conferenciante, que es, tiene un perfil bastante heterodoxo desde el punto de vista de su formación. Y bueno, de su formación y de sus intereses. Ella ha trabajado profesionalmente como diseñadora y fotógrafa y también ha hecho mucha divulgación. Bueno, yo de hecho conocí a Almudena precisamente en relación con su faceta de fotógrafa, porque ha sido invitada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para participar en dos expediciones científicas, una a las Svalbard, muy cerca del Polo Norte, para cualquiera de nosotros, un sitio donde hace muchísimo frío. Y bueno, allí hizo unas fotografías verdaderamente espectaculares que luego dieron lugar a una exposición que organizó la cátedra precisamente con motivo de la celebración del primer evento Naucas en Bilbao, y esa es la razón por la que pues he dicho que la conocí precisamente en relación con esta faceta. Y luego ha estado en otra expedición que si no recuerdo mal, es la Malaspina, ¿no? Es una expedición en la que se dedicaron a recoger muestras marinas y analizar luego todas esas muestras a lo largo del Atlántico. Es un trabajo que luego científicamente está dando resultados muy importantes. Bueno, ella fue en una y en la otra como fotógrafa en estas exposiciones. Bueno, visto un poco este perfil, se entiende que le interesa precisamente mucho esta relación entre el arte y disciplinas científicas, la definición de los límites del arte, etcétera. Y además, dada su formación musical, pues también es una persona que tiene pues una gran facilidad y una tendencia a relacionar pues lo que es la música con los aspectos que tienen aspectos científicos del hecho musical, de la audición, etcétera. Bueno, Almudena, tienes la palabra. Van a conseguirme un micrófono para moverme un poquillo más. A ver. Ahora que... Aquí, vale. Y apago este de los codos. Ups. Vale. Bueno, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a Iñaco y a la cátedra por invitarme, y muchas gracias a vosotros por venir un martes tan temprano. Para empezar, y que no nos durmamos demasiado, yo quería proponeros empezar jugando a las películas. Entonces, el juego es el siguiente. Yo os voy a enseñar la música de 3 películas y alguien, quien levante la mano o quien simplemente lo diga, tiene que decirme de qué va la película. Tiene que decirme si es una peli de terror, si es un drama o si piensa que es una comedia o un thriller o lo que sea. Entonces, estos son los 3 ejemplos sonoros que he traído. Vamos con el primero. Uy, perdón. Vale, ¿quién piensa que es un drama, por ejemplo? ¿Quién piensa que probablemente sea una comedia?
hay más o menos consenso, ¿no? Vale, de hecho es de uno de los clips de Four Rooms, que es la película esta que entre otros directores tenía Tarantino. Vale, ahora vamos con el siguiente ejemplo. Un poco de reverb. Vale, ¿quién se anima a decir de qué va? En la primera fila. Terror, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo en que es probablemente terror. Vale, venga, y ahora el último ejemplo. El último ejemplo lo voy a poner más difícil, voy a intentar en 2 segundos. A ver si lo sacáis. 2 segundos de música nada más. ¿Qué era? ¿Alguien lo saca o pongo un poquillo más? Venga, ¿un poquito más? ¿Nadie se atreve? ¿Drama? Venga, lo pongo un poquillo más, pero sí, parece un drama, ¿no? Un drama y además un dramón. Vale, ¿y por qué lo sabéis? ¿Por la letra? ¿Las canciones? Parece improbable, ¿no? O sea, la música además tiene es muy difícil explicar por qué suscita emociones, porque no tiene ningún tipo de referente narrativo como la literatura, que te puedas sentir identificado con el personaje y pues compartir sus emociones. Y tampoco tiene un componente figurativo, ¿no? Que digas, bueno, es que lo que está retratando ahí me provoca a mí como animalillo hambre o lo que sea. La música es completamente abstracta y aún así tiene una componente emocional muy fuerte. Entonces, ¿por qué esta asociación emocional? Pues no se sabe. Pero es una de las cosas que la ciencia intenta averiguar. Intenta averiguar, por una parte, si estas asociaciones son puramente culturales o si existe algún tipo de componente intrínseca en el sonido que sea la que los provoca. Y una de las cosas que se hacen para distinguir estas dos facetas, lo que podría ser intrínseco en el sonido o lo que podría ser cultural, es estudiar el fenómeno en distintas culturas. O sea, tú te llevas ejemplos musicales a gente con unos backgrounds musicales completamente distintos y ves pues, cómo reaccionan ante estas músicas o si sus respuestas emocionales son más o menos las mismas. Y esto es lo que hizo Thomas Fritz, si no me equivoco con el nombre, en un estudio que se publicó en 2008 en la revista Current Biology. Bueno, lo que hizo es primero buscar una civilización, una población que no hubiese sido expuesta a la música occidental. Esta era la parte más difícil, porque si lo pensáis, la música occidental está presente en todas partes. Está en el cine, está en la publicidad, está en cualquier tipo de lugar donde haya sonido. La música occidental, desde China hasta la India, se escucha. Entonces esta fue la primera dificultad que encontró. Para encontrar a gente que no hubiese escuchado música occidental, se tuvo que ir hasta el Camerún, hasta una montaña del norte de Camerún, donde no tenían electricidad, y encontró a la tribu de los Mafa. Dentro de la tribu de los Mafa enseñó estas 3 imágenes que veis aquí a la gente del poblado y les pedía que una serie de ejemplos de música occidental señalase qué emoción creía que correspondía. Pues según las emociones además que os he puesto al principio de la charla, que son pues happy, tristeza o miedo. Y los resultados son los que veis aquí abajo. Las barras azules corresponden al grupo que podríamos decir de control, que eran unos oyentes occidentales, y las barras rojas corresponden a los resultados de los miembros de esta población. Entonces, en todos los casos se observaba que efectivamente los oyentes occidentales acertaban bastante más que los oyentes Mafa. Pero en todos los casos también los oyentes de esta tribu acertaban significativamente por encima del error, especialmente a la hora de distinguir música happy de música pues, o triste o scary. Vale, entonces ¿esto por qué puede ser? Pues quizás efectivamente hay un lenguaje musical culturalmente aprendido, que además aprendemos desde muy pequeños, esto sí que se sabe, o sea, más o menos las nociones musicales de manera intuitiva se aprenden en paralelo al habla prácticamente, niños de 4 años pueden decirte dónde ha habido un error en una canción, pero a lo mejor hay componentes sonoras en las que se basa este lenguaje, o sea, hay cuestiones acústicas en las que se basan estos lenguajes que
que pueden pues, hacer que ciertos pasajes sean más agradables, menos agradables o que den miedo. Para comprobar uno de los factores del sonido que podían estar detrás de este fenómeno, lo que hizo Thomas Fritz fue que modificó el espectro de estas canciones. ¿Esto qué significa? Que varió las frecuencias de las melodías de estas canciones, introdujo algunos sonidos disonantes, y luego vamos a hablar de lo que es la disonancia, y preguntó tanto a los MAFA listeners como a los occidentales qué versión de la canción preferían. Y en ambos casos, bueno, también modificó el espectro de canciones occidentales para tener la doble versión de los MAFA escuchando música occidental y los occidentales escuchando música MAFA. Pues al modificar el espectro y introducir lo que luego vamos a ver que son disonancias, en ambos casos se observaba que siempre la versión preferida era la versión sin distorsiones, la versión más consonante, más ordenada, que tiene un espectro sonoro que luego vamos a ver más armónico. Pues bien, en Europa el estudio de la combinación de estos sonidos, de los sonidos que vamos a llamar consonantes, que de manera natural, digamos que hay cierto consenso sobre que resultan más agradables y se llaman consonantes, y sonidos más disonantes o desagradables es parte del estudio de la armonía. Armonía es una palabra griega, como música, por cierto, y durante siglos fue considerada un ámbito mucho más cercano a la ciencia que a las artes. De hecho, la idea de que la música y la pintura tienen algo que ver en absoluto es como máximo del siglo XVIII, es una idea muy reciente. La música durante siglos, durante 20 siglos, o sea, desde Pitágoras hasta, insisto, la modernidad, se consideró mucho más asociada a las matemáticas y a la astronomía, por ejemplo, que, pues eso, que a la pintura, a la danza sí que se ha asociado siempre, pero bueno, lo que ahora llamamos las 7 bellas artes, ¿no? Para los griegos, la música, de hecho, era un ámbito muy, muy importante de su cultura y muy importante del pensamiento griego. Estaba en todos los actos públicos, toda la poesía griega, o sea, la Ilíada, la Odisea, eran obras cantadas. Y no solo abarcaba música, abarcaba danza, abarcaba poesía, o sea, todas las artes que tenían alguna relación con el sonido se consideraban música, y además abarcaba muchísimas nociones teóricas de índole, no voy a decir científica, pero sí protocientífica, o sea, cuestiones que querían de algún modo explicar una realidad. Tanto es así pues, que, para empezar, un montón de teóricos griegos y después en la Edad Media europeos escribieron sobre música, y de hecho la palabra musik en griego tenía connotaciones o significaba más o menos hombre culto. No era solo el músico, no era solo el que hacía música, sino era la noción de un hombre completamente formado, ¿no? ¿Por qué digo que la música para los griegos tenía que ver con las matemáticas? Bueno, tenía que ver en concreto con geometría y aritmética y con la astronomía. Bueno, pues porque lo que los griegos hacían era comprobar que las nociones numéricas en las que se basaba su matemática se correspondían con los sonidos de una cuerda que medía esos números, ¿vale? O sea, cogían una cuerda, hacían que midiese 3 centímetros y cogían otra cuerda y hacían que midiese 1 centímetro, las hacían sonar y veían cómo se combinaban entre sí esos sonidos. Entonces, en función de cómo sonasen, deducían que esa relación era armónica, bella, buena, ¿no? O era una relación inarmónica, disonante, como hemos dicho antes, y por tanto mala. Una de las cosas que de hecho comprobaban es que la música era la frontera entre la geometría y la aritmética. ¿Por qué? Pues porque si tú en una cuerda coges dos cantidades conmensurables, es decir, regidas por números racionales, por ejemplo, una cuerda que mide 3 y una cuerda que mide 2, o sea, cuando digo conmensurables es que si tú multiplicas la longitud de la cuerda x veces y la longitud de la otra cuerda y veces, al final acaban midiendo lo mismo. Esto en matemáticas son los números racionales. Pues si cogías una cuerda y hacías que las longitudes fuesen conmensurables, eso sonaba bien. ¿Qué pasaba en cambio si cogías una cantidad propia de la geometría? Los griegos ya sabían que las raíces cuadradas eran números irracionales. No lo llamaban así, pero sabían que no eran números conmensurables, que eran números especiales. Nosotros ahora sabemos que la raíz de 2 tiene infinitos decimales. Eso significa que por muchas veces que sumes raíz de 2, nunca vas a conseguir obtener un número entero. Eso es la característica.
Pues lo que comprobaban es que cuando dos cantidades eran conmensurables, y especialmente conmensurables con números bajitos, o sea, números sencillos, 1, 2, 3, 4, esas cuerdas eran consonantes, sonaban bien. Y sin embargo, si las cantidades eran irracionales, inconmensurables, esos números sonaban mal. Y ahora os voy a poner este ejemplo en concreto. Esto es el primer ejemplo, las dos cuerdas que miden 3 y 2. El sonido sería algo así. No sé si se oye. ¿Se oye algo? Vale. Esto es una consonancia de quinta y sin embargo si yo hago ahora el siguiente sonido, no sé si notáis que es como más tenso, da un poco más de miedo. Si yo tuviese que presentar al monstruo de la película, haría algo así. Y sin embargo esto resuelve en... Uy, perdón. Es más consonante. También aquí es más difícil porque el piano pues, tampoco tiene unos armónicos perfectamente preparados, pero es bastante evidente. De hecho, si yo incluyo otros armónicos del segundo sonido, el resultado sería un poco este. Eso es lo que está sonando ahí implícitamente en los armónicos, que ahora hablaremos de ellos. Entonces, sin embargo, las cantidades netas, si os fijáis, 1,5 y 1,41, que serían las relaciones entre estas cuerdas, son muy cercanas entre sí. Entonces, los griegos observaban que cuando las matemáticas no eran perfectas, cuando variabas ligeramente, el sonido cambiaba muchísimo. Y siempre que llegabas a cantidades regidas por números enteros sencillos, volvías a obtener un sonido agradable. Bien, por eso, digamos que la música era para ellos el nexo de unión entre el mundo perceptible de los sentidos y el mundo ideal de las matemáticas. Era el lugar donde más claramente se observaba la diferencia entre lo que era perfecto, lo que era entero, lo que era aritmético y lo que no lo era, lo que estaba desajustado. Os he dicho que esta relación, ¿no?, entre estas cuatro disciplinas, aritmética, geometría, astronomía y música, fue lo que se llamó el quadrivium. El quadrivium, bueno, la formación del hombre libre, de las artes liberales, se componía en dos grupos. Estaba el trivium y estaba el quadrivium. El trivium era, si no me equivoco, lógica, retórica y dialéctica. Sí, vale, gracias. Y después estaba el quadrivium con estas cuatro disciplinas. Vendría a ser lo que hoy llamamos, muy burdamente, ¿no?, pero sería un equivalente a las letras de las ciencias. Primero se estudiaba el trivium y después lo más difícil era el quadrivium. De hecho, trivium está probablemente en la raíz de la palabra trivial, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que se asociaba mucho más con los números que con que la asociación que se hace hoy, que son las letras. Y esto es muy importante no solo porque fuese parte de la teoría de los griegos, o sea, esto no es una cosa que se quedase en el vacío de la historia como un capricho, sino que esto era el currículum de las élites durante toda la Edad Media en Europa, hasta la modernidad. Lo cual significa que muchos protocientíficos, muchos pensadores de esa época, digo protocientíficos porque efectivamente hasta la modernidad no podemos hablar de ciencia, pero entonces ya se hacían nociones sobre astronomía y sobre matemáticas, pues muchos de estos pensadores pensaban también en claves musicales. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Pues por ejemplo, Nicolás de Oresme, que también fue un pensador, escribió sobre economía, sobre astronomía en el siglo XIV, pensó mucho sobre música. El hecho de que pensaba en las órbitas planetarias como cantidades conmensurables o no conmensurables. Y su reflexión era que si las órbitas de los planetas eran conmensurables, es decir, Marte mide 1, Mercurio mide 2 y Venus mide 3, llegar a un número en el cual coincidan, y con lo cual la música del espacio, la música de las esferas, que se llamaba, que es un término de Platón, sería repetitiva. Y esto pues él lo veía más improbable, lo veía menos interesante que el hecho de que la música fuese siempre cambiante. Tiene un diálogo muy, no sé, a mí me parece bonito, que es la aritmética discutiendo con la geometría cuáles eran las ventajas o las desventajas de que estas órbitas planetarias fueran conmensurables o no. Nicolás Copérnico, pues uno de los argumentos que da en favor de su teoría heliocéntrica es que es más armónica. Entonces, claro, nosotros ahora oímos más armónica y quizás pensemos que simplemente se está refiriendo a que es más sencilla o algo así, pero en esa época realmente esto tenía connotaciones musicales, connotaciones sonoras. Después, Galileo Galilei, a mí este me llama mucho la atención
porque resulta que su padre era músico, creo que era bueno, sobre todo escribía de teoría de la música, y su padre fue heliocéntrico antes que él, porque le habían llegado los libros de Copérnico, y por teorías musicales de su época, el padre de Galileo era heliocentrista, y era por teorías musicales, porque él creía que el centro tonal de una canción debía moverse, y el centro tonal era equivalente a la Tierra. Entonces, probablemente, Galileo Galilei de algún modo entró en contacto con estas teorías pues gracias a su padre. Estos son otros. Michael Stiefel, que fue, ahora creo que es del siglo XVI, un matemático que escribió sobre números racionales y logaritmos, pues también, digamos, en su época se estaban empezando a utilizar ciertos sonidos que se llamaban diesis, que correspondían a relaciones de cuerdas no racionales, o sea, del segundo tipo, del tipo disonante que hemos visto a la derecha. Y bueno, pues por esos motivos también él tenía sus propias opiniones sobre los números irracionales, etc. Y bueno, uno de los ejemplos más conocidos es Johannes Kepler. Kepler, la famosa teoría del cuadrado, del periodo es proporcional a la distancia, al Sol, al cubo. ¿Os suena? O sea, Kepler fue el pre-Newton. Kepler fue el que estableció una relación entre el periodo orbital de los planetas y su distancia al Sol, aunque no lo justificó matemáticamente como después lo haría Newton, pero además de hacer esto, además de establecer esta relación, también le asignó sonidos a los planetas en función de su velocidad y su recorrido. De hecho, cada planeta correspondía a una voz. Creo recordar que Júpiter y Saturno eran los bajos, creo que Marte era el soprano, o sea, que cada uno tenía realmente incluso su papel en el coro, su tesitura. Bueno, y estos son otros ejemplos. René Descartes también tiene un libro sobre música, Compendium Musicae, que escribió a los 21 años, aunque él mismo decía que no era muy experto en temas musicales, y yo que sé, Euler, Chladni, estos ya, digamos que Chladni y Helmholtz, que son físicos ya del siglo XVIII, después de la Ilustración, pues estos ya escribieron directamente sobre acústica, ya son físicos acústicos. Vale, ¿por qué todo esto? Quiero decir, esto es simplemente esta relación entre música y números enteros, esta idea de asociar números enteros a las cuerdas que suenan bien y números irracionales o proporciones irracionales a las cuerdas que suenan mal, es un capricho griego que simplemente se ha perpetuado históricamente porque estaba de moda, o existe algún tipo de razón física y fisiológica para que esto sea así. O sea, ¿existe algún motivo detrás de la paranoia griega, o sea, de la teoría esta? Pues para eso yo os tengo que explicar brevemente cómo funciona el sonido. Efectivamente sí que hay motivos por los que cantidades de números enteros suenan bien y cantidades irracionales o más complejas de números enteros tienden a sonarnos peor, tienden a producir disonancia. Bueno, este es el sonido. Vamos a suponer que hay una cuerda que está vibrando. Lo que hace esta cuerda es aplastar ciertas moléculas de aire y dilatar otras. Esos son lo que se llaman ondas de presión. O sea, hay moléculas aplastadas, alta presión, y moléculas desaplastadas, ¿no? Las que estarían al lado de la cuerda que se mueve para allá, que están pues distendidas, por decirlo así. Si nosotros dibujásemos el valor de la presión en el tiempo o en el espacio, lo que obtendríamos sería este dibujo. En este dibujo tienes dos parámetros relevantes para el sonido, que son la longitud de onda o la frecuencia, que es lo ancha que es esta onda y se corresponde con el tono, tu, ¿vale? O sea, agudo o grave, y tienes la amplitud, que es el volumen. Cuanta más amplitud, más volumen, más energía tiene esa onda. Después esto llega a la oreja funciona como filtro, de modo que algunas de estas ondas multiplican su tamaño y otras se reducen, y gracias a eso, por ejemplo, gracias a la simetría de la oreja, podemos saber si un sonido llega desde adelante o desde atrás. Si nosotros tuviésemos orejas como Shrek, ¿sabes? Que son dos conos, pues no podríamos tener esa sensación de espacio que nos dan nuestras orejas. Bueno, después pasa pues, por el pabellón auditivo, golpea los osteocillos ópticos, que son los típicos, ¿no? El tímpano, tal, y esos huesecillos transmiten la vibración que hasta ahora ha viajado por el aire a un líquido que hay en el interior de la cóclea, que es esto de aquí, que parece un caracolillo. La cóclea está recorrida por una membrana basilar,
Y bueno, esta membrana basilar está cubierta de unas células que convierten esa señal, esa onda que está ahora mismo viajando en el líquido del interior, la convierten en señales eléctricas y eso ya pasa al sistema nervioso, o sea, al cerebro, al encéfalo, perdón. Bien, lo que pasa es que esto no es tan sencillo. Yo aquí os he puesto una onda, una cuerda que vibra idealmente, una onda súper bonita, súper homogénea, lo que se llama en física una sinusoide y en matemáticas un seno, vaya. Sin embargo, una cuerda va a vibrar de manera más compleja. Si tú la coges del centro y haces un triángulo, pues va a tardar un poco en recuperar esa posición, etc. Y va a producir una onda que se va a parecer mucho más a esto en general, que va a ser irregular pero periódica, o sea, cada X repite su forma. La forma concreta de esta onda, o sea, dependiendo si es un triángulo, un cuadrado o esta manera, que es una especie de fluctuación rápida, eso es lo que determina el timbre. El timbre es lo que diferencia un saxofón de un violín, lo que diferencia mi voz de la voz, pues eso, de mi madre o de cualquier otra mujer. El timbre es todo lo que no es amplitud y longitud de onda. Bien, pues lo que dice la teoría es que por muy compleja que sea esta onda, por muy complejo que sea el movimiento de la cuerda, se puede descomponer en una serie de modos normales. O sea, se puede, la onda, esa onda tan compleja, este dibujo tan raro, se puede descomponer en dibujos más sencillos del tipo del que habíamos visto en la anterior diapositiva, o sea, del tipo de senos, de distinta frecuencia. Si tú sumas todos esos senos, si tú sumas todos estos dibujos que hay aquí en gris, te termina dando la onda mayor. Esto es lo que en matemáticas se llama una transformada de Fourier, que tú puedes coger cualquier dibujo, siempre que sea periódico, o sea, siempre que se repita en tiempo, y si sumas onditas, si sumas senos y cosenos, consigues reproducir ese dibujo. Y de hecho esa transformada de Fourier es lo que hace esta cóclea. La cóclea lo que hace es que coge el sonido complejo, el sonido con una forma extraña, y lo vuelve a descomponer en sonidos más sencillos. Sería un equivalente, digamos, a lo que haría, por poner un ejemplo conocido, sería equivalente a lo que hace un prisma con la luz, que coge y lo descompone esa luz que percibimos como blanca y unitaria, la vuelve a descomponer en luces de distinta frecuencia, pues es similar a lo que podría hacer una cóclea. Vale. Aquí vamos a ver cómo son los modos, estos modos normales en una cuerda. ¿Vale? Hemos dicho, cualquier vibración se puede descomponer en modos normales. Modos normales significa que todos los puntos están vibrando con una misma frecuencia. Pues estos modos normales en una cuerda son de este estilo. Esta es la frecuencia fundamental, el primer modo, el modo más sencillo. Cuando duplica la frecuencia, se observa que esta vez la cuerda hace dos onditas, está vibrando más enérgicamente cada vez vibra más rápido. Necesitas más energía para conseguir este modo normal. Y este vibra en T4. Vale. ¿Eso qué significa? Cuando una cuerda vibra de todas estas maneras a la vez, aunque no lo estemos viendo. O más bien, su movimiento se podría descomponer en todos estos movimientos combinados. Y estos movimientos, estos movimientos sumados, cada uno de ellos produce una frecuencia distinta. La relación entre estas frecuencias en una cuerda es muy sencilla. La relación entre estas frecuencias en una cuerda es de 1, 2, 3, 4, o sea, son múltiplos de una frecuencia fundamental. Por eso la relación entre sus sonidos es tan sencilla y por eso los griegos observaban que cuando tú tenías dos sonidos relacionados por números enteros, esos sonidos resultaban consonantes. Porque de hecho, en el movimiento natural de los objetos que tienen una frecuencia clara, como puede ser una cuerda, esto se está produciendo ya de por sí. Os he traído un ejemplo sonoro de cómo suenan estos sonidos armónicos respecto a la fundamental, que cuando reconocemos el sonido de una cuerda o de una flauta o de lo que sea, lo que siempre estamos oyendo es el primero, el sonido de la fundamental. Y os he traído el ejemplo cantado por el coro de la UCM. Entonces, esto sería la fundamental.
que se iban sumando voces, pero es difícil de apreciar, pero realmente cada vez estaba más gente cantando, no era siempre el mismo sonido. Lo que pasa es que las relaciones entre los sonidos que estaba cantando el bajo, el que luego cantan las altos, después los tenores y después las sopranos, están tan íntimamente relacionados que forman parte de lo mismo, forman parte del mismo espectro sonoro. Lo único que están añadiendo son componentes de esta onda compleja, están simplemente haciendo más rico este dibujo. Pero la frecuencia fundamental es el mismo, que es el del bajo. Lo voy a volver a poner y hago notar cuando entran las voces, ¿vale? Estos son los bajos. O sea, ya entra uno. Y ahora las sopranos son las que más se oyen, que es la tercera. Pero digamos que no suena disonante, no añade información, lo único que hace es enriquecer casi el timbre sonoro. Y eso es por esto, porque son armónicos de una misma frecuencia fundamental. Y estos armónicos son precisamente lo que los griegos consideraban sonidos consonantes. Si para reconocer el tono de un sonido, si para reconocer una onda compleja debes ser capaz de asociar, de interpretar como un todo todos estos sonidos, resulta coherente que tu sistema perceptivo tenga mecanismos para reconocerlos coherentemente, o sea, para identificarlos entre sí. Y esto es así. Yo no soy una experta en neurología, pero he oído que existe, de hecho, cierto sincronismo entre las señales nerviosas correspondientes a estos armónicos, pero de hecho hay un fenómeno incluso más llamativo, y es que cuando, por ejemplo, tú escuchas música a través de unos auriculares, hay ciertos sonidos que es imposible que los auriculares reproduzcan porque son demasiado graves. Porque ningún auricular de cierto tamaño puede producir el sonido de un bajo, por ejemplo. Entonces, cuando escuchas música a través de unos auriculares, lo que normalmente sucede es que estás escuchando todos los demás sonidos de la serie armónica correspondiente a esa frecuencia. Pero tu oído simplemente restaura la fundamental. Esto es lo que se conoce como fundamental ausente o fundamental fantasma. Es una ilusión auditiva sin la que sencillamente la música a través de auriculares sería muy, muy extraña. Vale, ¿qué sucede con los modos normales? Insisto, los modos en los que se puede descomponer una vibración, cuando están en dos dimensiones. Como en dos dimensiones, en una cuerda, digamos, estos modos fundamentales tienen una relación de números enteros porque la cuerda tiene una simetría muy sencilla. O sea, simplemente puedes dividir la cuerda entre 2, entre 3, entre 4. No hay muchas más combinaciones de formas regulares que puedas hacer. Sin embargo, cuando tienes dos dimensiones, ya te encuentras cosas más raras. Y esto es lo que se conocen como figuras de Chladni. Se produce, tienes una membrana, le echas... Uy. Voy a bajar el volumen. Aquí podéis ver la frecuencia a la que se hace vibrar la membrana. ¿Veis? 1033 Hz. Lo que está pasando es que esas partículas blancas se están depositando en las zonas de la membrana que están en reposo. Es como si en la cuerda estuviésemos viendo los nodos, los puntos de la cuerda que permanecen quietos, los puntos donde se cruzaba la onda, ¿no? Pues esto es el equivalente, pero en dos dimensiones, y para verlo necesitas echar arenilla encima de una membrana, en este caso rectangular. Me parece una chula de dibujos como mínimo.
Pero esto de hecho son los dibujos que registró el propio Zlatny creo que en siglo XVIII, ahora mismo no estoy segura de la fecha exacta, pero bueno, él fue lo que hizo. Lo que hacía era cogía una plataforma así cuadrada y la hacía vibrar con el arco de un violín a distintas frecuencias y pues iba registrando en qué puntos de la placa se depositaban, o sea, dónde estaban los nodos de esta vibración. Pero lo que significa esto también es que las relaciones entre frecuencias de una geometría como esta son bastante más complejos que los de una cuerda. Y por eso en una orquesta, por ejemplo, los instrumentos que producen unas frecuencias claras, como flautas, como violines, como pianos, son instrumentos donde la parte que suena es unidimensional. O bien es una cuerda o bien es un tubo. Sin embargo, cuando pensáis en objetos bidimensionales, con 2 dimensiones, te tienes que ir a la percusión, tienes que pensar en timbales, en xilófonos y este tipo de instrumentos que, aunque solo sea intuitivamente, veis que tienen un sonido más inarmónico, más ruidoso, más de tipo ruidoso. El extremo de esa flecha, ¿no?, que va de los sonidos más armónicos, como por ejemplo el de una flauta, al más inarmónico, pues el extremo sería un platillo. Un platillo es muy ruidoso. Y a medio camino pues están tambores o xilófonos, etc. También en una membrana circular, aquí pues las relaciones de frecuencias están aquí. Veis que ya no son números enteros, las relaciones de frecuencias son más bien raras. 1, 1,59, 2,14... Ya no es posible que sean tan armónicos, o a veces lo que tienen son varias series de armónicos. Pero bueno, digamos que estos sonidos se perciben más tensamente. Esto es un vídeo donde hacen lo mismo con fuego, que a mí... En fin, estos son unos chicos que van por institutos enseñando esto y haciendo que los críos se interesen por física, y la verdad es que no podrían haber elegido nada mejor. O sea, no se entiende bien, pero... Si hubiesen llevado esto a mi instituto, me tenían en física de cabeza, vaya. Bueno, aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que en un espacio lleno de aire, los nodos y lo contrario, ¿no?, y los puntos donde se mueven más de la cuerda, lo que se corresponden son a zonas de alta presión en el aire o zonas donde el aire se mueve más y zonas donde el aire se mueve menos. Los nodos y los antinodos. Vale, bueno, el tubo de Rubens también es de... Este sí que es de 1905, creo recordar. Vale, estos son los espectros sonoros, y es para que veáis que, digamos, que esta diferencia entre sonidos altamente armónicos, sonidos ruidosos y tal, realmente tiene una representación, no simplemente me suena mal, es que puede representar la onda y predecir si este sonido va a ser más consonante, más inarmónico, más qué. Estos sonidos en concreto se corresponden con una flauta. ¿Recordáis lo que hemos dicho de los armónicos, no? Es respecto al sonido fundamental, que imaginaos, mide un hercio. No puede ser porque un hercio no lo escucharíamos. Pero bueno, respecto a ese sonido, lo que escuchamos de los armónicos son 2 hercios, 3 hercios, 4 hercios, es decir, el sonido fundamental multiplicado por números enteros. Y eso es lo que veis en el primer ejemplo, que es una flauta. Si os dais cuenta, esos picos que corresponden a los armónicos están equiespaciados. Es simplemente el resultado de coger el primer espacio y multiplicarlo. El segundo ejemplo es ruido blanco. El ruido blanco no hay ninguna frecuencia que predomine y por eso es ruido. Si eso le coges a un señor con oído absoluto y le dices qué nota es, le dices, oye, ¿eso es grave o agudo? Pues te contesta, sí. Porque no es nada, no tiene todas las frecuencias del espectro sonoro. Esto es una campana, ahora os pongo cada uno de ellos, pero esto es una campana y aquí lo que vemos es que efectivamente hay zonas que son medio armónicas, medio equiespaciadas y tal, pero luego hay un gran espectro donde para nada, donde no puedes predecir a qué distancia vas a encontrar los armónicos porque están relacionados por números más complejos. Y esto es un tambor cuadrado. Este ejemplo en concreto, las rayas estas rojas han sido predichas por fórmulas matemáticas. Se han cogido con lo que sabemos del movimiento vibratorio de una membrana y han dicho, oye, ¿qué frecuencias debe producir una membrana cuadrada? Y han predicho que eran estas, las de la raya roja, y después han grabado un tambor cuadrado y efectivamente han visto que en gran medida pues, coincide muy bien, ¿no? El modelo funciona muy bien para predecir el movimiento de esta onda. De hecho, eso está muy bien porque eso nos permite, por ejemplo, fabricar sonidos sintéticos. Si yo no quiero
pagar a un percusionista para grabarle los sonidos, pues lo simulo por ordenador y para ello predigo qué frecuencias va a producir un instrumento de estas características. Entonces, pues, para que veáis, el sonido más armónico, donde el espectro sonoro es más regular, sería una flauta. El ruido blanco, efectivamente, ruido. No sé si está un poco alto. Quizás, ¿sí? Bueno, lo voy a bajar. Después tendríamos la campana, que sí que produce un tono que probablemente se corresponda con alguna de estas frecuencias, pero es un poco raro. Sí. Pero veis que tiene como cierta aspereza en los agudos, como un poquillo de... Bueno, y esto que sería el ejemplo más intermedio sería el tambor cuadrado, que también tiene una frecuencia probablemente dominante, pero es muy inarmónico, es un poco enervante, si podemos verlo así. Vale, pues lo contrario a la consonancia es un fenómeno que se llama disonancia. Bueno, esto es simplemente un pasaje que creo que es el primero que he encontrado, de Galileo Galilei, que describe este fenómeno. Y lo que dice es que si dos cuerdas no son conmensurables en número, lo que produce en el tímpano es un estado de tormento perpetuo. Está describiendo la disonancia, al contrario a la consonancia. La disonancia se produce por un problema de resolución en la cóclea. Si recordáis, la cóclea es este caracol donde llegan las frecuencias y las separa. Si dos frecuencias de sonido son muy cercanas entre sí, lo que pasa es que la cóclea no puede separarlas. Las interpreta conjuntamente y esto produce una serie de batidos en el sonido que en general resultan desagradables. Yo os voy a poner un ejemplo sonoro donde vamos a escuchar dos frecuencias que son la misma y se van separando. Y vais a ver que al principio se interpreta un sonido, pero llega un momento en que es un poquito inquietante, un poco desagradable. A ver. Vale, pues no lo vamos a ver porque se ha debido perder el audio. Pero bueno, si no, luego en la mesa redonda lo busco, lo que sea. Pero bueno, en cualquier caso, la disonancia tiene distintos valores según sean sonidos graves o según sean sonidos agudos, pero el valor máximo de la disonancia en general se acepta que está en el intervalo, que es el menor de nuestra escala tonal, que es este. No sé si se oye. Uy. ¿Veis que muy agradable no es? No sé si se oye suficientemente, pero vaya. Y es una cosa que, por ejemplo, podéis escuchar en una banda sonora tan conocida como esta. ¿Vale? Eso que veis ahí, lo que son dos sonidos tan juntitos, que sencillamente tu oído no sabe separarlos y le estresa. Y bueno, este es el ancho de banda crítico, que se corresponde, digamos, con la región de la cóclea donde no es capaz de procesar dos sonidos disjuntamente, y cómo de disonante, cómo desagradable es el sonido dentro de ese ámbito. Y efectivamente ese pico coincide con el semitono, que tradicionalmente en la música occidental se ha considerado el intervalo más disonante de todos. Vale. Bueno, esto es también el espectro sonoro de dos intervalos. Esto es una quinta, que es una consonancia, y si os fijáis hay muchos armónicos que coinciden, y esto es de una segunda menor, que lo que hace es que hay muchos armónicos que quedan demasiado juntos. Entonces esto es disonante porque no somos capaces de procesar los sonidos por separados, y esto es consonante porque mucha de la información es simplemente repetitiva, mucha de la información simplemente coincide, no añade más complejidad al espectro armónico. Y esto es importante porque consonancia y disonancia es el motor de la música occidental, es el motor de toda la música que probablemente escucháis. La alternancia entre consonancia y disonancia es lo que te hace predecir, lo que te permite generar expectativas, por lo menos en la música occidental, en toda. O sea, rock, pop, escuchéis jazz, escuchéis Beethoven, siempre que escuchéis música después del Renacimiento, esta es la base. Y tanto es así, este estudio lo incluí ayer en la diapositiva porque es que me fascinó. Hay un estudio en NAS de 2012 que lo que demuestra es que la gente a música, que es gente que tiene dificultad para percibir el tono y gente que no puede disfrutar de la música, por tanto, amusia viene de eso, de sin música, es gente que es incapaz de diferenciar la consonancia de la disonancia. Esto es el grupo de control, o sea, gente
que sí que distingo estos intervalos. Entonces dice cómo de placenteros son ciertos intervalos, cómo de placenteros son los sonidos sonando juntos, desde este hasta este. Y los valoran, ¿no? Les dan una nota, pues -3 es un desastre y 3 sería maravilloso. Pues, y esto es los resultados de gente a música, que veis que es que les da igual. No, sencillamente no distingan consonancia y disonancia. Y a mí lo que me parece fascinante es que esto esté en la raíz misma de no poder disfrutar de la música. Y, bueno, y de no reconocer el tono. Como hemos visto, los tonos, los sonidos que tienen una frecuencia muy definida, son muy armónicos, tienen precisamente mucha consonancia. Y los sonidos que son ruidosos, que son platillos, que son tal, lo que tienen son mucha disonancia. Vale. Existe otro paralelismo muy llamativo, y es que estos dos motores de la música, consonancia y disonancia, se encuentran precisamente no solo en la música que escuchamos hoy, sino que podría decirse que es casi el motor de la historia de la música occidental. La historia de la música occidental se puede contar como empezamos siendo consonantes y acabamos siendo disonantes. Es un proceso de digestión de la disonancia, por decirlo así. De hecho, los primeros ejemplos de música era música monódica. La música monódica es música que solo tiene una nota o, como máximo, una nota cantada por hombres y mujeres, que significa que se están produciendo estas dos componentes del sonido, la primera y la segunda, el sonido fundamental y el primer armónico. Eso es una consonancia, la primera fundamental, la consonancia más sencilla. Cuando llegamos al siglo IX, en Europa nace lo que se llama... Bueno, en el siglo IX hay testimonios escritos, porque desde luego no quedan CDs, pero hay, digamos, testimonios escritos de que la práctica musical era polifónica. Esto significa que varias personas cantando a la vez producían sonidos distintos. Entonces, en esta época, además por influencia de la teoría griega, la única consonancia, los únicos sonidos que se permitía combinar eran los que estaban relacionados por una quinta que corresponde al tercer armónico del sonido, que sería, pues... No sé si os suena medieval esto. A ver. Esto es un ejemplo de música de... Esto corresponde a los inicios de la polifonía y corresponde a sonidos relacionados por una relación de frecuencias de 1 a 3. Y en cuanto, normalmente, este tipo de movimiento pues completamente paralelo y con este tipo de sonoridad, incluso a lo largo de la historia de la música occidental, se ha utilizado para hacer referencia a esta época, a la época medieval. Como muy arcaico, en cierto sentido. Después, en el siglo XV, se acepta el quinto armónico, que corresponde a una tercera. En el siglo XV se acepta, bueno, por influencia de la música inglesa, que estaba muy influenciada por la música popular, porque en todo este proceso yo estoy hablando de la música culta, la música de la que quedan testimonios escritos. Pero en la música popular es probable que se aceptase mucho más este quinto armónico, que es lo que se llama tercera. De hecho, es un tipo de sonoridad que se asocia mucho a música popular. Yo estuve, por ejemplo, si tocásemos una muñeira o algo por el estilo, la verdad es que... Pues si ahora lo toco con terceras y hago... Ese tipo de sonoridad doblada, no sé si... Bueno, es un poco difícil, pero ese tipo de sonoridad como de J, normalmente lo que son terceras. O sea, este sonido era muy típico en terceras, o sea, quinto armónico. Esta sonoridad era muy típica en música popular y a partir del siglo XV, que la práctica de la música también pues, empieza a incluir danzas, que se relaja un poco la teoría griega que habían heredado y que solo admitía las quintas como consonancia, pues empiezan a incluir otro tipo de sonoridades también más blandas, más dulces, si queremos decirlo así. Y bueno, y en adelante lo que sucede... Una vez se acepta la tercera, lo que tenemos es música tonal,
O sea, una vez se acepta la tercera, lo que tenemos es un acorde, este tipo de... No sé si alguno toca la guitarra, pero este tipo de construcción, do, mi, sol, re, fa, la, es lo que todo guitarrista toca cuando coge una guitarra. Cuando decimos acorde de do, acorde de mi, acorde de sol, lo que estamos tocando es mi y sus dos primeros armónicos, mi, sol, si. Serían los dos primeros armónicos. Eso, lo único que hace un acorde es reforzar los armónicos presentes en el sonido principal. No añade información que sea disonante o que sea... lo que añade es redundancia, básicamente. Y bueno, pues una vez tenemos toda la música tonal, a partir de ahí toda la historia de la música lo que se basa es en complicar este invento. La música romántica añade disonancias, o sea, añade más tensiones, añade más también expresividad, más dinamismo, y después la vanguardia lo que hace es directamente negar la existencia de la disonancia, porque niega o quiere separarse del contexto previo musical e inventar un lenguaje completamente nuevo. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo de, bueno, el de Prokofiev. Como tampoco nos queda mucho tiempo, no lo voy a poner porque además da un poco de susto. Pero, por ejemplo, música contemporánea que niega la disonancia o que, digamos, huye de todo este proceso sería esto. Pierrot Lunaire de Schoenberg, o esto que es Karnheim Stockhausen. Bueno, yo no sé pronunciarlo, pero... Muy consonante no es. Yo no sé si pondríais esto para dormir a un niño, pero no lo recomiendo. Pero bueno, esto viene en parte por eso, por la vanguardia en cierto modo se autojustifica como progreso, traza una línea, traza una flecha desde aquí hasta aquí y dice, pues ¿cuál es el siguiente paso? Si cada vez tenemos más disonancias, si cada vez estamos añadiendo más sonoridades, el siguiente paso es sencillamente negar que exista disonancia, tratarla por igual como el resto de los sonidos. Y precisamente por eso este tipo de música resulta mucho más difícil de predecir y de generar expectativas. Esto normalmente creo que hay algún estudio que se lo pones a oyentes medios y cambias el orden de las notas en una canción y no lo notan. No es posible establecer un lenguaje sobre el que basar las expectativas, que es uno de los motores es en lo que se piensa que se basa el placer la música, en generar expectativas sobre lo que va a suceder y o bien sentirse defraudado o bien comprobar que tu cerebro ha acertado en la predicción que ha hecho. No solo están presentes en la historia de la música estas consonancias, estos sonidos particulares de cualquier frecuencia, sino que también encontramos un paralelismo fuerte en cómo estas consonancias se encuentran presentes en escalas o sistemas musicales de otras culturas. De hecho, la octava se cree que está presente en todas las culturas del planeta. O sea, la octava, ¿qué es? Insisto, ¿es este sonido? Sí, es que casi ni se distinguen, porque la octava es el espacio correspondiente a una mujer y un hombre cantando juntos. Si yo ahora saco a Ñaco, que no lo voy a hacer, a cantar conmigo, vamos a producir una octava sin darnos cuenta, sin quererlo, porque se identificamos completamente esos sonidos como el mismo, como no hay ningún tipo de información añadida. Pues ese intervalo está presente en todas las culturas y todas las escalas se basan en que cada vez que se duplica un sonido volvemos al mismo sonido. La quinta, que es, insisto, el tercer armónico, o sea, una frecuencia multiplicada por 3, está en casi todas. De hecho, se utiliza para construir escalas. Y os he traído aquí pues, una serie de ejemplos de escalas de todo el planeta que se basan en la quinta o que utilizan la quinta como un patrón de construcción. Eso significa una distancia sonora. O sea, imaginaos el sonido sería una recta, ¿no? Es continuado, sería un glissando. Vale. Pues si cogemos una quinta es como si cogemos una distancia. Entonces vamos añadiendo esa distancia y eso nos da distintos sonidos que componen una escala, ¿vale? Pues todas estas escalas se basan en el uso de la quinta como patrón de medición, como herramienta, como regla, como espacio para dividir el espectro sonoro. Y bueno, los más alejados serían una escala de Indonesia que se llama Slendro y esta, Thai Traditional, bueno, de Thai. Y lo que os he traído es para que veáis la poca diferencia que hay, porque aquí, bueno, lo ves en una recta y no sabes cuál es la diferencia sonora. Pero os voy a poner los dos ejemplos para que veáis el poco espacio sonoro que es, o sea, la poca disonancia respecto a la quinta perfecta que se acepta en todos estos sistemas musicales.
Esta es la más pequeña, pero la grande. Hay una pequeña diferencia, pero solo por curiosidad, ¿quién la ha notado? Vale. Es complicado, en general para un oyente medio aquí no hay diferencia. Y lo que a mí ya me fascina es, de hecho, nuestro sistema de afinación, el sistema occidental de 12 notas, no sé si habéis visto un piano, pero el patrón de teclas blancas y negras se repite cada 12 notas. Pues corresponde a esto. Y la consonancia perfecta es esto. Vale, ahora, ¿quién nota aquí la diferencia? Mentís. Bueno, no sé, igual sí, pero es una diferencia de 2 cents, que es enano. Y, sin embargo, a mí me hace mucha gracia porque la consonancia perfecta, que es 702, que corresponde a una quinta pitagórica, y nuestro sistema de afinación, que utiliza 700, y es, insisto, prácticamente igual, pues hay una asociación de recuperación de la quinta pitagórica, o sea, como que reivindican que todo nuestro sistema de afinación está mal, que nos hemos vuelto locos, porque efectivamente no utilizamos la consonancia perfecta, sino que la desviamos pues 2 cents. Pero bueno, supongo que frikis hay pato. Vale, sobre esta escala, la escala que habéis visto aquí, que utiliza la mayor quinta, que es el eslendro, de hecho se considera en general que no acepta que no utiliza esta consonancia en absoluto. Entonces os he traído un ejemplo de cómo suena esta música. Bueno, de cómo suenan las escalas que utiliza, que es una música típica en Indonesia. Esta es otra escala que utiliza. Suena rarito. Y esto es el sonido de la música en concierto. El gamelan, que es pues eso, típico de Indonesia, lo que utiliza son una serie de membranófonos, que son en general instrumentos de percusión metálica y por lo tanto también son en sí mismos bastante inarmónicos. Y esa es probablemente la explicación de por qué prescinden de utilizar la quinta, que como hemos dicho, ve el armónico del sonido para la construcción de escalas. Espera, voy a echarlo para adelante. Perdona. No sé si a vosotros se os hace duro, pero efectivamente cuando más se alejan de los sonidos comunes con la tradición occidental, pues más disonante resulta todo. Este ejemplo es también de cómo las escalas permiten generar expectativas. O sea, hemos dicho ahora que las distintas culturas utilizan distintos armónicos para la construcción de escalas, pero además estas escalas, que es decir escala no es más que decir qué sonidos elijo de todo el espectro sonoro para construir mi música. Pues el elegir estas escalas lo que determina también son las expectativas que puedes construir sobre ellas. O sea, y es un tipo de conocimiento que se adquiere muy intuitivamente en cuanto escuchas 2 o 3 canciones, 2 o 3 compases de una canción. Y además te permite establecer expectativas. O sea, tú, en base a las notas que sabes que se van a utilizar y también un conocimiento implícito de cómo se relacionan estas notas, un oyente puede intentar averiguar qué va a venir después. Este es un ejemplo bastante conocido, no sé, seguramente lo habréis visto, pero de Bobby McFerrin poniendo a prueba la capacidad de...
de realizar predicciones del público. ¿Veis lo que ha pasado? Esa no la había cantado. Y de todas formas tengo ciertas dudas sobre el experimento de Bobby McFerrin, porque creo que hace trampa. Tengo cierto escepticismo porque lo pone como prueba de que de la validez de la escala pentatónica. Yo no sé si os atreveríais a intentar cantar la cuarta nota. ¿Lo intentamos? Hacemos esto mismo, ta, 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 y después os hago cantar la siguiente a ver cuál sale. Esto es ciencia, esto estamos haciendo aquí, ciencia en directo, en vivo, escepticismo del bueno, ¿vale? Entonces, venga, lo que voy a hacerlo con la mano porque saltar no me veo tan enérgica un martes por la mañana, pero hago así y después lo que os voy a dejar solo es en la cuarta, a ver qué sale, ¿vale? Sobre todo, ¿ha habido mucha gente que haya visto este ejemplo? ¿Este vídeo lo habéis visto? Vale, pues venga. Ta. Venga, los donostiarras tienen fama de cantar bien, aunque sea por los orfeones. Si queréis más grave. No, venga. Ta. 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 Vale, Bobby McFerrin miente. Habéis cantado una escala heptatónica, os habéis cantado esto. Bueno, ta, 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 ta. Habéis cantado la escala que aquí es más típica, que es la escala diatónica. Sin embargo, Bobby McFerrin lo pone como un ejemplo de que la escala pentatónica es universal. Y la escala que él después canta es... ta, 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 que es una escala también muy típica. Es la escala de... Bueno, de hecho se ha demostrado, Zoltán Kodály, que es un teórico húngaro, estudió muchísimo las canciones infantiles y lo que vio es que de forma progresiva construyen la escala pentatónica. O sea, insisto, esta escala. Por ejemplo, eso suena bastante infantil, ¿no? O... no sé, ese tipo de sonoridades que tal, pero es cierto que esta escala está presente en todo el mundo. Después él hace una pequeña improvisación. Bueno, vamos a echarlo para adelante. Aquí el vídeo entero lo veis en YouTube porque es muy divertido, además es un artista. Esta escala efectivamente está presente en muchísimas culturas, probablemente sea porque es una escala muy sencilla e insisto, probablemente los niños empiezan a cantar con este patrón sonoro porque no tiene intervalos pequeños, son todos intervalos bastante grandes, bastante fáciles de cantar. Entonces, lo que él concluye al final del vídeo, y que aquí hemos demostrado falso, es que la escala pentatónica permite generar expectativas. Realmente cualquier escala, en este caso la escala que pertenece más a nuestra cultura, que era la escala heptatónica, ha sido la que ha permitido generar expectativas. No es algo específico de esta escala. Y bueno, traería más ejemplos, pero efectivamente me he pasado de información, me temo que llevamos largo. Simplemente mencionar otro tema muy interesante, que es la relación de la escala de la música con el lenguaje. Esto a mí también me parece de un interés tremendo. Por ejemplo, en la música occidental también se relacionan los tonos mayores con música alegre y los tonos menores con música triste. Simplemente voy a poner un ejemplo de Hey Jude que lo voy a cambiar de modo, a ver qué tal os suena. Hey Jude, don't make it bad.
Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you can start to make it better. Esto es una canción que en general, o sea, ya no era muy alegre, pero es que lo pones en tono menor, que simplemente significa cambiar la escala. O sea, la asociación emocional de las escalas es bastante fuerte. Simplemente lo pones en tono menor y ya no es que sea triste, es que te quieres saltar por la ventana. Es un dramón. Pues bien, en la música occidental, de nuevo, la tercera menor, que es lo que caracteriza este tono, se asocia muchísimo con estados de tristeza. Y lo que se descubrió en un estudio, un estudio también, pues no recuerdo ahora mismo el nombre de los investigadores, pero descubrieron que precisamente esa tercera menor, lo que hicieron fue un análisis espectral de la gente hablando. Pedían una serie de actores que repitiesen frases cuando estaban haciendo que estaban tristes, haciendo que estaban enfadados, etc. Y lo que descubrieron es que este intervalo, precisamente, el intervalo que, insisto, en la historia de la música occidental se asocia con la tristeza, es un intervalo que en nuestro habla se repite mucho precisamente cuando estamos tristes o cuando queremos, mediante la prosodia, indicar tristeza. Y sin embargo, por ejemplo, otro intervalo que se asociaba, o que mediante, insisto, el análisis espectral del sonido de estos actores se asociaba al enfado, pues era una segunda menor ascendente. Y os voy a poner una obra que empieza con una segunda menor ascendente y voy a ver si, a ver si opináis que denota enfado o no. Eso es una segunda menor ascendente. ¿Sabéis cuál es, no? Esta obra. Bueno, más miedo que enfado, pero yo cuando leí este Pepe me hizo mucha gracia. Digo, joder, precisamente un tiburón, ¿no? O sea, ¡oh, no! ¿De qué vas? ¿No? Una cosa muy, muy enérgica. Y bueno, pues también podríamos hablar de las relaciones del tempo, de la clara idea de que rápido significa happy o lento, pero eso es bastante intuitivo también. Pero como me he pasado ya bastante rato, pues simplemente os voy a dar las gracias por atenderme y espero que hayáis disfrutado de esta charla.